Me estoy devorando este libro a manera de bestseller, Al Homero Macho, libro de mi amigo Edmundo Cázares, gran entrevistador. Hemos seguido su carrera en el Universal, en el Excelsior, en Televisa, en TV Azteca. Gran amigo. Este libro es un libro de entrevistas entrañables. A los que nos gusta hacer entrevistas, es un aleccionador de cómo hacer buenas entrevistas. Me lo dedicó y se lo agradezco para mi querido Cipriano Durazo, con todo mi afecto y admiración. Al Homero Macho, deseo que al sumergirte en las páginas de mi primer libro, disfrutes cada una de las 22 amenas entrevistas, conversaciones que logré sostener con innumerables y interesantes personajes. Edmundo Cázares, pues hay unas muy buenas, le hace a Leonardo Nierman, el escultor, a Jacobo Zabludovsky, a Ernesto Alonso, señor telenovela, a Rius, a Joaquín López Dóriga, a Luis Echeverría, a Eduardo Matos Moctezuma, el gran antropólogo y arqueólogo más bien, a Gabriel Vargas, a Elsa Aguirre, una de las últimas divas del cine mexicano, a Julián López el Juli, en el mundo de los toros, a Cantinflas, a Chespirito le pregunta sobre Cantinflas, a Irma Serrano, a Paco Stanley, a Miguel de la Madrid, a Jesús Aguilar Valdés, es un sacerdote, a Javier Cuello Trejo, a Rodríguez Alcaine, a la gran Elenita Poniatowska. Está muy interesante. Me llamó mucho la atención a mí la que le hace a Jacobo Zabludovsky. Los que nos conocen a Jacobo Zabludovsky sabíamos que tenía respuestas muy, muy certeras, ¿no? Dice, pero a Zabludovsky, ¿qué es lo que lo hace llorar? Le dice nuestro amigo Edmundo Cázares. Inesperadamente la voz se le entrecorta, discretamente levanta el armazón de sus lentes para limpiar con los dedos una lágrima y responde, algunas veces se me salen las lágrimas por alguna cosa y como consecuencia de lo que uno padece. Demostró ser un gran torero en la faena más importante al vencer el cáncer. Qué buena manera tienes para meterme con mi vida privada, le dice Edmundo Cázares Zabludovsky. Uno no se burla de la muerte nunca, lo más que puedes decirle es espérate tantito. Pero la muerte tiene que estar de acuerdo y si no lo logras es inevitable y afortunadamente libré el cáncer de próstata, así como el melanoma y un carcinoma que vencí. Sentí la muerte muy pero muy cerquita, dice Jacobo Zabludovsky. Al Homero Macho le tiene miedo a la muerte. Al Homero Macho es una muletilla que él usa para hacer sus preguntas, por eso el texto, Al Homero Macho. Claro, al Homero Macho que le tengo miedo a la muerte. ¿Qué sintió cuando le detectaron el cáncer? Uy, me pasó una cosa muy rara, dice Jacobo. Tuve una reacción muy curiosa. Cuando me diagnosticaron el cáncer, me dije, Dios mío, tengo cáncer. ¿Por qué yo? Es como si me hubieran dicho que yo iba a colgar ya los tenis y que iba a chupar faros. Si tuviera la oportunidad, le dice Edmundo Cázares a Zabludovsky, de entrevistar a Dios, ¿qué le preguntaría? Se queda pensativo Zabludovsky, suspira profundamente y me observa detenidamente, dice Cázares. Vaya pregunta, si entrevistara a Dios, ¿qué le preguntaría? Le diría, pues, ¿quién te creó? Te voy a contar una anécdota. Una vez José Pagés Yergo mandó a un reportero para que cubriera una inundación que había en el estado de Jalisco. El reportero le manda un cable diciendo, desde esta colina, Dios mismo llora esta tragedia, le dice Jacobo Edmundo Cázares. A lo que ni tardo ni perezoso Pagés Yergo le responde, déjate de pendejadas y ve a entrevistar a Dios. ¿En qué ocupa su tiempo libre? Lo ocupo, dice Zabludovsky, en leer es una afición que tengo desde niño. Bueno, parecía teológica la respuesta, pero ya eso es de cada quien, pero sí era un hombre creyente, evidentemente, porque el sentido del humor nunca se le iba, ¿no? Y siempre pensando en Dios. ¿Cuántos libros tiene? Aquí en mi oficina tengo 6 o 7 mil, pero en mi casa tengo más, quizás tengo 20,000 libros, le dice Jacobo a Edmundo Cázares. Hay otra entrevista muy buena, que le hace
que le hace a otro personaje, ¿no? Porque son muchos personajes. Bueno, a Chespirito. Acuérdense que Chespirito era pariente de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? ¿Cómo era su relación con él? Le dice Edmundo Cázares a Chespirito. Lo tratamos muy poco. Me acuerdo que era un hombre muy simpático, cantaba muy bien y tocaba la guitarra. Fíjense, Gustavo Díaz Ordaz tocaba la guitarra. Tenía una excelente voz, aunque parezca increíble por su extremada seriedad. Le encantaba contar chistes, dice Chespirito. ¿Cuántas veces estuvo con él? Una sola vez cuando fue presidente, después jamás lo volvimos a ver, hasta que dejó la presidencia. A la que sí veíamos con mucha frecuencia era doña Sabina Bolaños de Chacho, o sea, la mamá de don Gustavo Díaz Ordaz, le dice Chespirito sobre el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Era un honor o un delito decir que era sobrino del presidente Díaz Ordaz, le dice Edmundo Cázares a Chespirito. La mera verdad, no me gustaba que supieran que era sobrino del presidente Díaz Ordaz, porque además nunca saqué algún provecho de ello, le dice Chespirito al gran Edmundo Cázares. Ni cuando fue secretario de Gobernación, le pregunta. Aunque sí debo decir que en la Secretaría de Gobernación, cuando era secretario Díaz Ordaz, me ofrecieron un puesto donde iba a obtener muchísimo dinero. ¿Por qué no lo aceptó? Le dice Edmundo Cázares a Chespirito. Porque simple y sencillamente eso no era lo mío. En ese tiempo ya empezaba a escribir guiones para programas de radio y televisión. Preferí vivir de lo que me apasionaba, hacer y sin estar sometido a nada, a presiones de ningún tipo, y pues ya ve, salí adelante, le dice Chespirito a Edmundo Cázares. A lo mero macho, ¿cree que Díaz Ordaz fue un buen presidente? Mire usted, todo el asunto del 68 para mí sigue siendo un misterio porque faltaba pues muchísima información. ¿No sentí el gusanito de incursionar en la política teniendo un gran padrino? Afortunadamente nunca me interesó la política, le dice Chespirito a Edmundo Cázares. Me acuerdo que cuando comenzaba a escribir los guiones para la televisión se me ocurrió una frase que cuando se la dije a don Emilio Azcárraga Milmo, se moría de risa y me pedía que le repitiera una y otra vez. ¿Qué tenía de especial esa frase? Decía así, ¿qué tan fea será la política que, si a una palabra tan bella como es la palabra madre, pues se convierte en suegra? Ahí tienes a don Emilio Azcárraga muerto de risa y me daba palmadas en la espalda y me decía, Roberto, eres un genio de la creatividad. A lo mero macho Roberto Gómez Bolaños nació para triunfar. Vaya pregunta, no lo sé. ¿Duele ocultar fracasos? Un tanto desconcertado por la pregunta, aprieta la mano de su esposa Florinda, que permanece sentado junto a él, le pide que le dé un poco de agua de beber. Entre sollozos me dice, he tenido muchos fracasos, como todo el mundo, pero no me quejo, porque, repito, he sido como un hijo predilecto de mi propio destino. ¿Por qué siempre se ha manejado en un perfil bajo? ¿La vergüenza de haber sido muy pobre lo arrastra? Ahí incisivo nuestro amigo Edmundo Cázares, te mando un saludo Edmundo, pero él muy bueno como periodista. Algo que mucho me ha ayudado también, le contesta Chespirito, ha sido la falta de ambición mala. Nunca he deseado y he estado rodeado de millones de pesos ni de fama. O sea, a pesar de estar rodeado de millones de pesos y fama, nunca he deseado así el subordinarse a la ambición, vamos. Tampoco fue mujeriego, ¿no? Derrochando millones de pesos en francachelas. No, tan es así que en cuanto a las mujeres también tuve serios problemas. Era el patito feo de su familia, le dice Edmundo Cázares. Vaya que vienes muy bien documentado, le dice. Acerca de mi persona, se puede decir que era algo así como una paradoja. Mis dos hermanos eran la verdad muy guapos y se ligaban a cuantas chavas querían. Y como yo era el patito feo de la familia, tal y como lo dices, pues me costaba mucho más trabajo. Vamos, tenía que desarrollar otras actitudes. Verbo mata carita. Exacto, tenía que hacerme más simpático. Es más, hasta llegué a pensar en hacerme monje o algo así. Pero si le gustaban las niñas, ¿verdad? Claro que sí, tenía una sexualidad muy bien definida, pero era extremadamente tímido. Era una posición demasiado extremista. ¿Extremista o cobarde? Sin permitirme la oportunidad de terminar de formular la pregunta, exclama con voz fuerte. Vaya qué entrevista, llevamos apenas casi media hora de estar conversando, y has tocado fibras muy personales que jamás me habían hecho en una entrevista. Me tienes completamente sorprendido. Edmundo Cázares,
a lo